Voy a presentar brevemente a Mar Llera Llorente, que la conocimos aquí porque se embarcó en una jornada sin saber casi quiénes éramos. Y a partir de entonces, pues, se nos ha unido, a veces un poco de manera intermitente, pero sobre todo en Sevilla, pues hemos seguido el contacto, la amistad, ha vuelto en alguna otra ocasión al aula. Es la cuarta vez que vengo. La cuarta, bueno, la cuarta desde hace 10 años. No. Te lo reconocemos, pero bueno. Bueno, entonces Pasan muchas cosas en mi vida, como ahora comprenderéis. Estoy moderando, calla. Entonces, bueno, Mar es una amiga, está casada, tiene una niña de 11 años, ¿verdad, Sarita? Que yo creo que ya va siendo hora de que la traigas aquí también. Mar hizo la licenciatura de Filosofía en Sevilla, posteriormente fue profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca, luego hizo el doctorado en Periodismo en la Universidad de Sevilla también, y el motivo principal por el que está aquí, yo creo que es una inquietud que la ha ido llevando de un lado para otro. Estuvo en Venezuela, estuvo en Cisjordania, con los palestinos, en fin, ha ido buscando siempre esos lugares de conflicto en los cuales pues, hay mucha gente que sufre, ¿no? Y ella yo creo que comparte a veces excesivamente el sufrimiento de esas personas, ¿eh? Eso lo hace pues, una persona pues, muy compasiva, solidaria, empática con esas personas, ¿no? Y quizás la última aventura, y la que se mantiene en ella, es la aventura china. China surge a partir del 2017 y 2018, que obtiene una beca en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, la China nacionalista, China separada de la República Popular China. Luego también en contacto, que ya le habéis oído, en Hong Kong, con los movimientos disidentes, la revolución de los paraguas, todo esto, ha traído a algunos de los referentes de ese movimiento a Sevilla. Yo he estado en algunos de los actos que ha programado. En fin, es una inquietud que mantiene y que yo creo que le está costando un poco a la salud, ¿no? La voy a dejar que hable porque ya seguramente cuestiones también de tipo biográfico pues la introducirá también. Así que, bueno, para mí es un honor presentar a la ponente más guapa que hay en estas aulas. Bueno, pues yo agradezco mucho a Luis que me haya ofrecido esta oportunidad, porque yo vengo aquí como... perdón. Decía que agradezco a Luis que me haya ofrecido esta oportunidad, porque yo vengo aquí como testigo de los testigos. O sea, estoy... Me quiero poner de manera que también que no se vea simplemente la barbilla en el YouTube. A ver, a mí me duele, me admira, me impresiona profundamente que estos dos chavales que veis ahí, esos dos niños, a mí me han cambiado la vida y están cambiando la historia del mundo. Pero no la están cambiando porque estén triunfando, sino porque entran constantemente en prisión. Están en la niña, Agnes Chow, con lágrimas, con miedo. Y este chaval, que ayer describí Joshua Wong como un psicópata bueno, no sé si la expresión es aceptable, pero él no se permite el lujo de la emoción, porque sabe que tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros, una responsabilidad que él ha asumido de forma libre y voluntaria. Cuando os comenté, el gobierno chino decidió empezar a dar pasos desde la llegada de Xi Jinping para la anexión de Hong Kong de una manera que viola claramente el tratado sino-británico, por el cual esta ex colonia británica pues iba a permanecer independiente durante 50 años, desde el 97, pues 50 años adelante. Xi Jinping empieza a dar pasos de forma deliberada y precipitada, pues para que Hong Kong no disfrute de la autonomía
que ha tenido hasta hace muy poquito. Y este jovencito, entonces, pues era un adolescente. O sea, yo cuando la gente me dice, es que no podemos hacer nada. A ver, es que este niño de 14 años consiguió sacar a la calle a un puñado de sus amigos, a un puñado, con sus padres. Y a partir de ese puñado, unos años después, había 1,5 millones de personas ocupando las calles de Hong Kong, que eso creo que todos lo visteis por los medios de comunicación, la llamada Revolución de los Paraguas. Una revolución completamente pacífica, de la cual también fueron protagonistas, y también me enorgullezco de ello, 3 profesores, 2 profesores de universidad y un reverendo protestante, el reverendo Chu, una persona muy mayor, con múltiples enfermedades, que había ayudado a los supervivientes de Tiananmen. Y nada, ellos consiguen alertar a la población respecto de lo que va a suceder, lo que está sucediendo, y hay un clamor popular absolutamente pacífico. Luego habéis visto en el 19 y 20 que esas manifestaciones ya se han convertido en violentas, pero se han convertido en violentas, bueno, pues porque hay siempre personas, grupos que son más radicales, y porque ha habido muchísima violencia policial y muchísima represión. Cuando en 2019 el gobierno chino dice que va a aprobar una nueva ley de extradición por la cual los detenidos en Hong Kong pueden ser llevados a cárceles chinas, ellos que tienen amigos en cárceles, que les llegan los ecos de los que han sido torturados, que salen de la tortura y están destruidos no solo físicamente, sino psíquicamente, que se quieren hacer daño después de salir de la cárcel y de la tortura, pues evidentemente no podían aceptar eso. Se levantaron de forma pacífica, reivindicaron sus derechos, que China estaba violando no solamente la legislación de Hong Kong, sino sus compromisos internacionales, y a partir de ahí pues surge un movimiento que ha sido reprimido de una forma más brutal y draconiana todavía a través de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, por la cual yo ni siquiera puedo escribir a estas personas. Bueno, puedo hacerlo, pero a riesgo de que las fuerzas de seguridad, los agentes, los espías chinos estén dentro de mi ordenador más de lo que supongo que ya están, y como verifiqué en su momento que estaban, y sobre todo a riesgo de que ellos sean acusados de connivencia con una periodista y académica española que está propiciando, bueno, que se conozca la injusticia que vive Hong Kong. Y la injusticia que vive Hong Kong, la conculcación, la vulneración de sus derechos más básicos, nos debe afectar a todos, porque esto es el prólogo de lo que se nos viene encima y es lo que quiero explicar. Cuando hace poco me decía un compañero, no, perdona, yo la campaña que tienes contra el Instituto Confucio en la universidad, es que yo este tema me queda muy lejos. Y en ese momento no le respondí, pues no sé, pues por no comprometerle, pero a ver, ¿te queda muy lejos el COVID o la COVID, como queramos llamarle? ¿Te queda muy lejos la inflación que estamos padeciendo, la guerra de Ucrania? Es que China está ahí, es que China está presente en todas las conferencias que se han dado hasta este momento. Es que cuando se hablaba de competitividad en la primera ponencia, ahí estaba China. Es que cuando se hablaba de la ruta de la seda en la segunda, ahí estaba China. Cuando se hablaba de la gran dictadura y de la producción masiva de las grandes transnacionales en China, ahí está ese país. Es decir, China es un problema transversal, y yo diría, yo lo defino como pues la condensación de lo peor del modelo de capitalismo que se está implementando. Yo no ataco al capitalismo sin más, porque me parece una generalización absurda. El capitalismo pues data casi de la Edad Media, y yo no ataco al capitalismo como capitalismo, sino el modelo que se está implementando con las grandes corporaciones que conculcan los derechos fundamentales y que acaban con las pequeñas empresas y al final, bueno, con el planeta, como todos sabéis. Que a propósito de que todos sabéis, yo también le he comentado a Luis, yo estoy emocionada al hablar de esto, porque, bueno, porque hay una parte de mí que ha sido
profundamente herida, no en un sentido de tristeza, en un sentido de interpelación. O sea, porque ahora mismo están en la cárcel muchos de ellos. Albert Ho, con el que me tomé una cerveza en 2019 celebrando el aniversario de Tiananmen en Taipei, un abogado fundador. Pero es que también estoy emocionada por vosotros, por vosotras. No necesito poner el vosotras antes para ser feminista porque lo soy sin necesidad de esas tonterías. O sea, realmente yo salgo de estas jornadas pues con un bagaje muy importante, no solo por la riqueza de las conferencias, bueno, a pesar de las objeciones que podamos siempre plantear, todo se puede decir mejor o peor, en fin, matices, no solamente por eso, es que realmente aquí yo creo que hay una representación de la ciudadanía española muy excepcional. Y yo quisiera comunicarme con esa parte de vosotros que más allá de las máscaras, de los roles, de lo que digamos o de lo que callemos, está en comunión, estamos todos en una comunión espiritual y si no queremos emplear ese término religioso, pues en una comunicación en el plano de lo espiritual. Me impresiona porque tenéis una calidad humana, intelectual, de sensibilidad que va mucho más allá de la media y quiero que lo sepáis. A mí me ha llegado, o sea, yo lo veo, o sea, yo he viajado lo suficiente y me muevo lo suficiente como para poder reconocer eso y eso pues lo conecto también con estas personas y también forma parte de mi emoción y quiero que os sintáis, bueno, pues todos, no sé, alegres, ¿no? De que esa luz que tenéis sea visible. Bueno, pues nada, yo creo que con estos rostros, el rostro de Jimmy Lai, para los que creíamos que los ricos no se podían salvar, pues Jimmy Lai, a ver si lo tengo por aquí. Ahora se me ha tapado esto. Quiero ir, como este no es mi ordenador, quiero moverlo para ir al escritorio, que es donde lo tengo. No, pero no puedo, no va. Es que no puedo quitar esto, no se me mueve. ¿Ve? Estoy dando control de... Bueno, da lo mismo, no hace falta que veáis su rostro. Si lo ponéis en internet aparece fácilmente. Jimmy Lai, pues es uno de los empresarios de medios de comunicación del grupo Next Media más importantes de Hong Kong. Cotizaba en la bolsa de Hong Kong y en el Wall Street Journal, no en la hoja parroquial, a mí eso no sé, seré muy frívola, pero me gusta más que los testimonios cristianos y los testimonios de valor humano me vengan por el Wall Street Journal. Me impresiona más, ¿no?, que por la hoja parroquial, sin decir nada en contra de la hoja parroquial. Pero, pues él ahora mismo está entre rejas y él teniendo todas las posibilidades, no solo por recursos económicos, sino porque tiene pasaporte extranjero, porque tiene familia en el extranjero, porque tiene contactos con líderes de gobiernos occidentales muy importantes, él podría no estar en prisión. Y él en una entrevista en el Wall Street Journal, mirando a la cámara y con lágrimas en los ojos también por la impresión, porque, o sea, yo creo que lloramos porque es que somos conscientes de que estamos tocando algo más grande que nosotros mismos cuando estamos implicados en estas luchas. Yo creo que todos tenéis conciencia de ello. Entonces él, con esa emoción que no es pena de sí mismo, es no sé, estupor, bueno, incapacidad de comunicar verbalmente lo que quiere decir. Decía, the Lord, el Señor me pide que yo me quede en Hong Kong y esté entre rejas y sé que me lo pide y lo voy a hacer. Y allí las rejas no son como las rejas en España. Estás con 30 personas en una celda que a mí me han escrito desde la cárcel, sudando dentro de la celda con un ruido ensordecedor. No sé por qué tiene que haber ese ruido ensordecedor, pero ensordecedor. Con un tipo de tortura que es que te pone un plato de sopa caliente, que te abrasa y te la tienes que tomar en un minuto.
Entonces no te han torturado, te han dado un plato de sopa, que te ponen de cuclillas, porque allí es muy, no sé, es común, la gente en vez de sentarse muchas veces está de cuclillas. Bueno, pues claro, pues venga, siéntate de cuclillas, ¿cuánto tiempo? Pues va corriendo el reloj y llega un momento en que no puedes andar. Entonces eso no es tortura, eso son, en fin. Pues bueno, yo hablo a partir de esto, a partir de la entrevista con el cardenal Zen. En ese momento creo que tenía unos 86 años, ahora ya tiene 90 o 90 y algo. Y habla a esa edad, a los 86, como si tuviera 25. O sea, tú le miras y dices, pero usted, ¿qué terapia? Y es la terapia del amor y de una fuerza, de una valentía, pero que luego en el día a día su valentía es algo muy común. Me decía Kim Manchan, amigo sociólogo, amigo del cardenal Zen, dice, mira, hemos hecho una actividad, hemos organizado una actividad que consiste en que durante 7 días recorremos las calles de Hong Kong con pancartas, pues diciendo, oye, despertad, pues tenemos que ponernos al gobierno chino, se están vulnerando todos nuestros derechos, se está acabando con lo poco de democracia que teníamos. Y bueno, el cardenal Zen es el responsable del turno de mañana y yo el responsable del turno de noche. Dice, bueno, te digo sinceramente, o sea, han venido 4 gatos, o sea, el cardenal Zen con una camiseta que parece una persona que vende fruta en una esquina, no parece un cardenal, y estamos recorriendo las calles de Hong Kong con todo ese tráfico, que es una ciudad muy, muy poco grata para las personas, y realmente parece que no tiene ningún impacto. Por supuesto, prácticamente ha pasado desapercibida a los medios casi todos comprados por China y tampoco tenemos muchos seguidores. Dice, y yo por la noche, tú imagínate ya por la noche, o sea, por la noche menos todavía. Dice, pero ¿sabes qué pasa, Mar? Yo es que esto no lo hago para que tenga éxito. Yo esto no lo hago para que lo sepa el gobierno, para que lo sepa el mundo. No lo hago para cambiar a los demás. Yo lo hago para cambiar yo. A mí se me quedó grabado. Es que además, es que vosotros lo sabéis, es que vosotros, los que estáis aquí, es que yo sé que habéis hecho muchas cosas y seguís haciéndolas a pesar de todo. O sea, entonces, él cuando le conocí me decía, yo no soy religioso porque soy sociólogo. O sea, un sociólogo pues, es muy escéptico respecto a esas creencias. Bueno, pues sí, oye, las respetamos y tal, pero bueno, todos los pueblos han tenido sus mitos, sus leyendas y sus... Eso es cuando le conocí, ¿no? A medida que íbamos hablando más, pues él ya me iba diciendo, mira, es que yo me siento poseído por una fuerza que es mayor que yo. O sea, yo no sé ni por qué hago esto. O sea, que no llega a ninguna parte, que estoy fracasando, que me amenazan pues con la ruina económica, con la falta de libertad, con la tortura física, con la tortura psicológica, por supuesto, con que van a violar a mi mujer o a mi hija. Eso os lo dije el otro día. Pero es que esto es más fuerte que yo. Aunque no sirva para nada, yo voy a seguir. Y ya hace poquito, porque yo no me comunico mucho con él, le pongo en un compromiso, como he dicho. Digo, oye, ¿cómo estás? Que es que han ingresado en prisión otros amigos con los cuales también yo he cenado. Y dice, mira, he abierto la ventana. He visto una flor. Una mariposa. Creo en la belleza con mayúscula. Y por lo tanto creo en el bien y en la verdad con mayúscula y en la justicia. Eso existe y no hay nada que pueda con ello. O sea, el que no era religioso. O sea, al nivel de San Juan de la Cruz. Entonces, bueno, pues yo aquí estoy porque ellos quieren que yo hable. Cuando algún chino me ha dicho, bueno, pero ¿y tú qué vas a hablar de China? Y tu nivel de chino está muy, muy regular. Y además, a ver, y además tú hablas en nuestro... A ver, yo hablo porque ellos me lo han pedido, porque yo he ido en 2015, 16, 17, 18 y 19 y no he podido seguir por el COVID. Y ellos quieren que hable y que hablen estos términos porque nos hemos tratado lo suficiente como para que sepan cuál es mi discurso, porque yo sé cuál es el suyo. Y ya está, yo soy testigo de los testigos, de testigos en su caso, pues en el sentido etimológico del término, ¿no? De mártires laicos, mártires
bueno, pues del siglo XXI. Y ellos están pagando el precio de nuestra libertad, de la que todavía tenemos, pero nosotros debemos subirnos a ese carro para defender la nuestra, porque China se nos viene encima. Y empiezo con la presentación. Abajo lo tienes más en la barra de abajo, ¿no? Está abierto PowerPoint. Ahí. Le das a iniciar la presentación, creo que sería arriba. Bueno, esta primera diapositiva pues habla del Planet China, ¿no? El planeta entero va a ser chino o influido por China por la iniciativa Belt and Road, que se llama en español la franja y la ruta, supongo que os suena, que tiene que ver pues, con reconstruir la ruta de la seda tanto por tierra como por mar. Una cosa que quiero aclarar, cuando yo hable de China en esta presentación, yo no estoy hablando de China. Eso me lo dejaron muy claro los supervivientes de Tiananmen en 2019 en el congreso al que me invitaron. China es víctima de este régimen corrupto de capitalistas rojos. El rojo pues es un tinte, es una caperuza que se ponen. Debajo está el lobo feroz. Y realmente ellos están ahí pues porque Occidente, porque nuestras empresas, porque el mundo desarrollado, también el mundo desarrollado no occidental, pues está propiciando esto a través del comercio, a través de la inversión directa. Inversión extranjera directa es mayor que la inversión de China en el mundo, a pesar de que se trata de cifras muy elevadas en el segundo caso. En el primero todavía son un poco mayores, pues porque lo mantenemos como socio comercial preferente en el planeta, o sea, en casi en medio mundo, o sea, yo diría que 3/4 partes del mundo ahora mismo tienen una influencia china que no es legítima y que no es aceptable. Entonces, yo cuando hable de China no me refiero al país, no me refiero ni mucho menos a sus ciudadanos, sino que me refiero a ese régimen que está usurpando precisamente los derechos de su pueblo y que ha acabado con sus tradiciones. O sea, que eso de la excepcionalidad china, que somos una civilización diferente, oye, perdona, acabasteis con esa civilización a través de la revolución cultural maoísta. O sea, que no, el marxismo que yo sepa no es de origen chino y bueno, las fórmulas capitalistas salvajes con lo peor del autoritarismo totalitario, tecno-totalitario, pues la implementación de las nuevas tecnologías para vigilancia omnímoda es que no tiene nada que ver con la civilización china, sino que se lo pregunten a los taiwaneses, que son el mismo pueblo, como sabéis, extinguido a partir de una guerra civil. Entonces, bueno, pues voy a ir al índice, porque si no me diera tiempo, pues ya sabéis de lo que me hubiese gustado hablar. Pues China hoy, ¿dónde está China hoy? Pues en Ucrania, está detrás de la guerra de Ucrania, ya lo he dicho, con ese pacto que tiene de sólida amistad con Rusia, ese balón de oxígeno que le ofrece, esa orden concreta que se ha dado desde el gobierno chino a los gobiernos locales y provinciales de aumentar el comercio con Rusia ahora en este momento, ese puente transfronterizo que se ha inaugurado ahora en junio, esas previsiones de casi doblar el comercio con la Rusia de Putin desde que comenzó la guerra, bueno, pues todo eso pues es una realidad de en qué punto se encuentra China hoy y qué papel está jugando. Bueno, COVID es que ya seguimos con él. El COVID, como sabéis, me gusta más decir el COVID que la COVID, me suena mal. Como sabéis, se fraguó en Wuhan con financiación estadounidense. Entonces, ni por un lado ni por otro tenemos libertad para informar sobre eso. De referencia a ese tema. Todos lo hemos sufrido directa e indirectamente y seguimos. Taiwán, sabéis que ahora mismo está amenazada militarmente
de una forma muy, muy grave. Tan grave que nada menos que el Financial Times y Goldman Sachs están haciendo previsiones de, bueno, qué pasa, qué pasaría, qué pasará, qué podría pasar si estalla realmente la guerra. Bueno, yo no voy a decir nada al respecto. Si ellos no lo saben, pues yo tampoco. Pero cuando estuve allí en 2017-2018, los tambores de guerra sonaban muy fuerte. Y a mí me pareció que la ciudadanía está un poquito como lo del cuento este de que viene el lobo, como decimos que viene el lobo desde hace 50 años, pues ya cuando venga el lobo de verdad no nos enteramos. A mí me dio esa impresión. No, vivíamos tranquilos, contentos. Claro, luego vieron lo que ha pasado en Hong Kong, ya no estaban tan contentos. Y ahora están viendo lo que está pasando en Ucrania. O sea, la única tabla de salvación, y ahora voy a ser políticamente muy incorrecta en lo que voy a decir, para los taiwaneses, es que afortunadamente, y voy a ser provocadora, Taiwán no es un país pacifista y Estados Unidos tampoco. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Gracias a que Taiwán se está armando hasta los dientes con dinero norteamericano y a que Estados Unidos está reforzando su flota en el Pacífico, ayudado por varios países occidentales, y Australia, el primero de ellos, porque le pilla muy cerca, gracias a que se están preparando para la guerra, a que está en una carrera de armamentos, y me duele en el alma decir esto porque evidentemente yo estoy en vuestra línea, en la línea de cualquier persona sensata. Las carreras de armamentos no deberían tener sentido, pero en un mundo enloquecido el ser cuerdo es la peor locura. Por lo tanto, si yo tengo a un loco delante, yo tengo que participar de esa locura, por lo menos, bueno, pues con ese realismo defensivo. Entonces, pues tenemos la escaramuza también en India, que ya se ha llevado varios muertos, pero bueno, de momento, pues nada, pues en este caso, pues es una escaramuza que no se espera que vaya a tener mayor trascendencia, pero que indica que China, a nivel territorial, es cada vez más asertiva. China es muy asertiva en el mar de China Meridional, donde está Taiwán, y reclama varios archipiélagos en los cuales tienen intereses, no solamente intereses, sino activos, sino bueno, territorio, los países cercanos como Vietnam, Filipinas, Malasia, el propio Japón, con las islas Senkaku o Senkaku, y que en chino se llaman Diaoyu, y por eso Japón está pidiendo a Estados Unidos, por favor, ven aquí, y cuanto más armado estés, mejor. La enemistad entre Japón y China, como sabéis, pues data de hace muchos años, cuando hubo pues graves enfrentamientos armados, la invasión japonesa de China. Y bueno, la situación de Xinjiang, pues también os sonará. Lo que se está haciendo, se ha hecho y sigue haciéndose en la región de Xinjiang, que yo conozco directamente a través de un amigo que es de allí, que no se puede hablar porque él tiene la suerte de no ser uigur, de la etnia uigur, pero los uigures, que en su mayoría son musulmanes, están sufriendo un genocidio, están siendo encerrados en campos de trabajo con torturas descritas por quienes las han sufrido repetidamente. Lo podéis encontrar en internet, lo podéis encontrar en muchos sitios. Fijaos qué envergadura tendrá lo que está sucediendo en Xinjiang, que la Unión Europea, que ha estado 7 años negociando un acuerdo de inversiones con unas 35 rondas de negociación, en diciembre de 2020 firma ese acuerdo, que debía ser ratificado por el Parlamento en marzo de 2021 y no llega a ser ratificado porque los parlamentarios europeos se oponen. Se han sancionado a algunos parlamentarios por haber denunciado y condenado los abusos en Xinjiang, y ese acuerdo no está ratificado y por lo tanto no se va a implementar. Podemos pensar, bueno, quizá han sido unos cuantos parlamentarios más conscientes de la situación, pero bueno, el grueso de la Unión Europea va a primar sus intereses económicos por encima de los derechos humanos. Bueno, evidentemente la Unión Europea no es nada fiable, por supuesto, no lo es.
pero no deja de ser significativo que el señor Borrell, nada menos, como sabéis, alto representante de la política exterior europea, ha dicho el pasado abril en la última cumbre China-Unión Europea, conclusiones de la cumbre, lo podéis leer también. Bueno, principal conclusión es que no ha habido ningún progreso, que no nos entendemos y además que no nos vamos a entender. ¿Y cuál es el punto de conflicto principal? Pues que China cree que vamos a poner por delante nuestros intereses económicos a todo lo demás y no es el caso. Nuestra visión de la política es no solo diferente, sino incompatible con la suya. Esto es muy llamativo. Yo no soy ingenua, lógicamente, y sé que detrás de esto pues está todo lo que está pasando en Ucrania y, bueno, y el refuerzo del eje euroatlántico. O sea, los intereses de Estados Unidos ya tiene claro. Empezó un poquito con Obama, siguió con Trump la guerra comercial y con Biden, que no sabíamos qué iba a pasar, ha quedado más evidente. Estados Unidos es consciente de que entramos en una era de rivalidad estratégica con China. Y ese es el tercer punto, ¿no? Ese enfrentamiento, eso va a marcar todo el siglo XXI. Y es el eje que puede explicar muchas de las cosas que veamos a partir de este momento. Entonces, Europa se está ya posicionando claramente. Es que la guerra de Ucrania ha reavivado, como muchos sabéis, una nueva guerra fría, una división en bloques del mundo. O sea, por una parte, Estados Unidos, Unión Europea, Australia, por otra parte, Rusia, China, Irán. Y bueno, y luego quedan estos países emergentes que están ahí al vaivén, como pues toda la región latinoamericana, África, que están ahí un poco al vaivén de que, pues básicamente de los préstamos, de la financiación y de la construcción de infraestructuras que le ofrece China por una parte, y luego también la financiación y las inversiones que ofrece Estados Unidos y Europa por otra. El cuarto punto trata de cómo quiere conquistar China la hegemonía, ¿no? Hay un autor, Spalding, que publicó recientemente un libro que se llama, a ver, no tengo aquí el título, pero es, después lo veremos en la diapositiva, pues la nueva guerra con China y cómo puede China conquistar la hegemonía de una forma eficaz, ¿no? El principal ingrediente para esa conquista de la hegemonía es el llamado sharp power. Hasta hace poco os sonarán los conceptos de hard power y soft power. El de sharp power se ha acuñado hace muy poquitos años, lo acuñó el National Endowment for Democracy, que es un organismo o un think tank norteamericano vinculado al gobierno estadounidense. Y yo conozco a alguna de las personas que ha estado trabajando ese concepto y fue digamos, pionero y se trata de un español. Hemos tenido bastantes intercambios en torno a esto. Pues se hablaba del hard power en la teoría de las relaciones internacionales como el poder duro, ¿no? El poder duro, el poder militar, ¿no? Yo me impongo por el poder de la fuerza de la militar. Luego, pues el poder económico, la influencia económica, bueno, pues está ahí a medio camino, pues porque también puede ser una imposición muy dura, en un momento determinado puede asfixiar a un país económicamente, ¿no? Y lo estamos viendo, pues que se intenta a través de las sanciones, pues acabar con la guerra de Ucrania, a través de las sanciones a Rusia. Bueno, no se acaba, pero en fin, el poder económico está a medio camino entre el hard power, el poder duro, y el poder blando, el soft power. Y el blando es pues todo lo que tiene que ver con diplomacia, con relaciones culturales, con, digamos, intercambio pues, entre instituciones educativas, turismo, en fin, estudiantes. ¿En qué consiste el sharp power, que es un concepto nuevo? Pues este concepto es acuñado porque Estados Unidos descubre algo muy inquietante, y es que China se está infiltrando en nuestras instituciones democráticas y está alterando, violentando su funcionamiento. Y lo hace de una manera, pues,
muy evidente para quienes lo investigan, si no, no lo es. Por ejemplo, la señora Christine Lee en 2021 se descubre que en el Reino Unido, bajo capa de, oye, yo estoy representando a la comunidad china en el Reino Unido y además mi organización lo que pretende es fomentar la diversidad cultural. Eso es muy interesante. O sea, ellos se aprovechan de nuestra apertura para sacar tajada y para eso, para la infiltración. Entonces, como yo estoy fomentando la diversidad cultural, voy a hablar con parlamentarios o con aspirantes a puestos políticos, a cargos políticos, bueno, pues para trabajar estas cuestiones. ¿Qué sucede? Que claro, que esta señora también, curiosamente, está muy bien conectada con empresarios chinos, empresarios hongkoneses, empresarios de esos lugares que tienen negocios en el Reino Unido y bueno, todo partido, todo diputado necesita para sus campañas, para pues, fondos. Yo no tengo ningún problema en ofrecerte fondos porque como estamos fomentando la diversidad cultural y estamos... Entonces, pues se ha visto claramente que esta señora vinculada al llamado Departamento de Trabajo del Frente Unido, que es, digamos, pues el departamento que dirige todas las operaciones de inteligencia, propaganda e infiltración en otros países por parte de China, pues que esta señora está comprando voluntades para que a la hora de legislar, pues por ejemplo el Reino Unido no lleve adelante las iniciativas que afortunadamente ha llevado respecto de Hong Kong, respecto de ofrecer la nacionalidad a los hongkoneses que quisieran volver, respecto de la ley de extradición, que no va a haber extradición ya a Hong Kong. O sea, antes Hong Kong se consideraba, bueno, pues eso, un espacio jurídico protegido, ahora ya no. España, como nosotros estamos ahí, pues como que no nos enteramos por nuestra ignorancia, la ignorancia de nuestras élites políticas y la corrupción de las élites intelectuales. En España hay personas que saben, que conocen muy bien a China, infinitamente mejor que yo, y que saben el chino pues como su segunda lengua, vamos, casi como materna. ¿Pero qué está pasando con estas personas? Pues una de ellas, no hace falta nombrarla, pues la nombró el señor Xi Jinping cuando vino a nuestro país. En la tercera de ABC dejan que el señor Xi Jinping hable de las maravillas de la ruta de la seda con el tintineo de las riendas de los camellos y tal que transportaban las mercancías y elogiaba a esta ilustre académica que tanto ha hecho porque se conozca. A ver, está muy bien. Yo realmente creo que no se deben subrayar solo los aspectos negativos. Conocer ese país es imprescindible, darlo a conocer, tender puentes de entendimiento es imprescindible para la paz. Lo que pasa es que cuando conoces tanto, también conoces lo negativo, ¿no? ¿Y por qué hablas solo de una parte y nunca hablas de la negativa? Vosotros diréis, bueno, pues tú haces lo contrario. Bueno, yo hago lo contrario porque no sé tanto como esta señora y porque como nadie habla de lo negativo o muy poquito, somos 4 gatos y estamos enfilados, pues bueno, hay una responsabilidad muy grave en dulcificar lo que no es dulce, que esos tintineos de los camellos, o sea, yo evidentemente leí la expresión y yo es el tintineo de las esposas y el tintineo de las cadenas. O sea, qué atrocidad. Y en la tercera de ABC, menos mal que después en ABC Pablo Díez ha dicho verdades como puños, le han censurado y a veces se ha revelado. Y me gusta que seamos conscientes. Y está circulando por ahí, está moviéndose un chavalito que el mérito mayor que tiene es que es chino y es valiente. Y claro, como no hay gente de peso que hable en los medios de comunicación, pues porque los de peso pues están en sus investigaciones. Además me dicen, algunos me han dicho, es que además, Marc, es que yo tengo que ir allí a seguir investigando. Me quedan 20 minutos, pero creo que he hablado ya de bastantes cosas y voy bien, aunque no voy a poder profundizar en todo, pero en fin, creo que las ideas que estoy lanzando se os están quedando. Bueno, pues eso, como muchos intelectuales tienen que investigar y tienen que viajar a China, pues entonces no pueden hablar mal del país porque no les van a dejar entrar. En fin,
Pues Sharp Power es eso, que se están corrompiendo a las élites políticas, a las élites académicas, se las está intimidando. Yo he presenciado a personas vinculadas al Instituto Confucio de Granada decir, yo no puedo salir en esta foto. Hay personas del Instituto Confucio de origen chino que querían venir a este acto con un disidente, pero no pueden venir porque tienen que rendir cuentas a la embajada. Yo he sido consciente también en Salamanca cómo se canceló una actividad promovida por una amiga mía de origen taiwanés, pues porque el Instituto Confucio de León y la Embajada China presionaron al rectorado. No se puede celebrar esta actividad porque se va a hablar de un Taiwán que no es el Taiwán que nosotros queremos. No es el Taiwán provincia renegada de China, provincia rebelde. Es un Taiwán que funciona de facto como un país independiente y funciona de facto como una democracia pluripartidista. Y eso no nos conviene nada, porque eso es la impugnación más evidente de que el rollo de la excepcionalidad cultural y la civilización china, que es que tiene sus características particulares y por lo tanto debe seguir siendo una dictadura, por eso es una falacia atroz, atroz. O sea, lo primero es que la autoridad del emperador era una autoridad que venía del cielo, o sea, la dimensión trascendente y religiosa del pueblo chino, pues se ha absolutamente cercenado. Y ahora estamos en una nueva etapa más peligrosa todavía. Como se da cuenta el gobierno de que no puede cercenarla, lo que hace es que intenta someter a sus iglesias patrióticas, sean la católica o sean protestantes o de cualquier otro signo, someter a esas iglesias a las comunidades religiosas que eran libres en la clandestinidad, vamos, libres entre comillas, o sea que no estaban sometidas. Y aprovecho para denunciar la traición mayúscula del Vaticano y la responsabilidad de Bergoglio, me prefiero en este caso llamarle Bergoglio, respecto del pacto que se ha firmado a escondidas en 2018 con el gobierno chino y que está acabando con la Iglesia fiel, pues no ya a Roma, por supuesto a Roma, pero fiel al Evangelio. ¿Más pasos hacia la hegemonía? Pues el plan Made in China 2025, que se publicó en 2015, y el 14º plan quinquenal, que abarca el periodo en el cual nos encontramos ahora, donde China lo que pretende ya no es esto de exportar mano de obra, trabajo intensivo, barata y abundante, trabajo intensivo y exportación de mercancías. A ver, eso va a seguir. Pero el señor Xi Jinping es muy inteligente, para nuestra desgracia. Y él sabe que el poder se conquista ascendiendo en las cadenas de valor. Entonces, el propósito de China ahora mismo es ser un líder en innovación y en tecnología puntera. ¿Y cómo consigues ser líder en tecnología puntera si hace nada, si hace 40 años estabas prácticamente en el subdesarrollo e incluso ahora mismo estás en el subdesarrollo en muchos aspectos, o sea, de falta de seguridad social, de infraestructuras en China que son más que deficientes, en fin, servicios educativos y médicos deplorables? ¿Cómo se consigue? Bueno, pues es una estrategia muy hábil. Por una parte, con la investigación en universidades occidentales. El China Science Project es un proyecto que está liderado por 11 medios de comunicación, entre ellos el Confidencial en España, de 7 países distintos. Está descubriendo que en los últimos años, de las 350.000 investigaciones que han registrado y son fruto de acuerdos entre universidades europeas y universidades chinas, nada menos que unos 3.000 han ido directamente a parar a instituciones militares. Instituciones militares de un país que, bueno, ya lo he manifestado, pero lo recuerdo, que la OTAN declara como no aliado, que estamos viendo que el papel que está desempeñando de calculada ambigüedad con Ucrania favorece a Putin, que está acabando con las libertades en Taiwán porque quiere hacerse con esa ruta comercial. Bueno, pues resulta que nuestras investigaciones están
alimentando a las Fuerzas Armadas chinas, están alimentando a las fuerzas policiales, a un Estado represor, que compañías con las cuales nuestras empresas en España, por ir a lo concreto, mantienen relaciones comerciales, que son socios o que en un momento determinado pues, compramos sus productos, permitimos sus inversiones, sus fusiones y adquisiciones de empresas españolas, pues algunas de ellas están colaborando con el estamento militar chino de una forma clara y evidente, o con la represión en Xinjiang, pues a través de todos los dispositivos de vigilancia omnímoda. Es muy grave. Es muy grave el papel de los institutos Confucio. Yo estoy liderando una campaña, y Fernando me está ayudando, en la Universidad de Sevilla, porque se va a abrir un Confucio. Y afortunadamente las autoridades me manifiestan que no tienen los datos que tengo yo. Bueno, y están abiertas a que podamos hablar del carácter pernicioso de la apertura de ese instituto, que va a consistir básicamente, o sea, por simplificar las cosas, bueno, por una parte, las autoridades chinas, o sea, el Estado, la administración pública, con todos sus intereses y con toda su estrategia de liderazgo mundial, presente de un modo muchísimo más claro en Sevilla y en toda Andalucía. Por otra parte, la tergiversación de la narrativa sobre China. Evidentemente, los profesores de los institutos Confucio nunca van a hablar ni de Tiananmen, ni de Xinjiang, ni de nada que sea conflictivo. Por otra parte, la intimidación a los docentes procedentes de China y a los docentes que colaboran con el instituto. Y luego, pues lo más importante, pues el beneficiarse de nuestra investigación de esa manera a través, bueno, pues de colaboraciones conjuntas y también, por supuesto, de robo de propiedad intelectual, que es sistemático, sistemático. Hace un par de semanas, el director del FBI y el máximo responsable del MI5, de las fuerzas de inteligencia británicas, una parte de ellas, en rueda de prensa han dicho: oye, por favor, empresarios en Londres, que no os dais cuenta que esto es muchísimo más grave y va mucho más allá de lo que podéis imaginar, que no es solo cuestión de Huawei, que es que tú no tienes Huawei, pero el otro lo tiene, pero no solamente es esa empresa, es que es todo, es que además de la ruta de la seda, de la franja y la ruta que está ahí mencionada, es que está la ruta de la seda digital. Bueno, que sepáis que también existe una ruta de la seda de los teatros. Yo me enteré cuando vi que habían cancelado en el Teatro Real de Madrid el performance de una compañía donde hay disidentes, pues por presiones de la embajada, que además eso está grabado. Yo no lo pude publicar porque los medios a los que contacté me dijeron que tenían publicidad y que no sé qué, y que no podían publicarme esto. Súper demostrado, pues cancelan un acto porque la embajada china dice: oye, es que si no canceláis este acto en el Teatro Real de Madrid, como formáis parte de la ruta de la seda de los teatros, no vais a recibir público de turistas, que nosotros eso estamos promocionando a nivel internacional. Y además, bueno, pues todas las colaboraciones y prebendas, que es que la embajada china es uno de los patronos o no sé, financiadores, no sé, a ver, no voy a decir lo que es porque no tengo ahora mismo el dato preciso, pero desde luego juega un importante papel a la hora de respaldar y patrocinar los eventos que se están llevando a cabo en ese teatro. Bueno, pues hay una ruta de la seda a los teatros, por si no lo sabíais, que yo tampoco lo sabía hasta 2019, pero es que antes pues ya se aprobó en 2015 la ruta de la seda digital, que tengo una diapositiva donde dice, bueno, pues cómo interconectar al mundo y conseguir el liderazgo tecnológico. Es que si tienes el liderazgo tecnológico, lo tienes todo. Es que hay infiltrados chinos, y esto se publicó en 2020 y los medios españoles lo silenciaron y los internacionales pues bastante. 2 millones de personas pertenecientes, miembros del Partido Comunista Chino, que tienen cargos de responsabilidad en Boeing, que es una empresa que, como sabéis, también participa en cuestiones militares, o sea, en producción de armamento y de vehículos militares. En empresas como Pfizer, AstraZeneca, Rolls-Royce, 2 millones de personas del Partido Comunista Chino
que están ahí, bueno, pues para jugar un papel clave, el sharp power. Y vemos todo lo que ha pasado con el confinamiento, que es una importación de China, que no lo habíamos visto en la historia de España reciente, no sé si en la Edad Media, pero... Y nos quedamos igual y no reaccionamos, en fin, es grave. Respecto de Latinoamérica y España, tengo datos, si luego puedo doy algunos. Básicamente en Latinoamérica China es el segundo principal inversor después de Estados Unidos y el tercero es España. Desde luego ha desbancado a lo que es el conjunto de la Unión Europea, ocupando ese segundo lugar. Los líderes latinoamericanos participan de forma regular en encuentros invitados pues, por las autoridades chinas, donde al final de esos eventos pues, hacen proclamas a favor pues, de ese mundo bueno, pues, que no quiere ser víctima del imperialismo yanqui y que por lo tanto pues, se unen para construir lazos de amistad y de win-win, de ganancia recíproca entre los pueblos. En fin, es una manera también de blanquear al régimen. Y en España, en plena pandemia, operaciones importantes de adquisiciones de empresas que evidentemente no tenían un valor económico, o por lo menos cierto, era un valor estratégico. Luego vamos a esos datos si tengo tiempo y si no, bueno, pues lo dejo apuntado. Buenas noticias, pues bad news is good news. O sea, las malas noticias chinas son buenas noticias, ¿no? Las malas noticias, que la política de cero COVID, lo que ha supuesto la pandemia, ha abierto los ojos al mundo. Porque Estados Unidos ha bloqueado, sigue bloqueando que se conozca la verdad sobre la pandemia, sobre sus orígenes, pero ha tomado cuenta de hasta dónde puede llegar las consecuencias de que ese país asuma el liderazgo global. O sea, no es ya solo una cuestión de no querer perder la propia hegemonía que disfruta Estados Unidos. No es solo eso, que por supuesto, es también que la alternativa, o sea, de Guatemala a Guate muchísimo peor. Porque digo, es que China condensa lo peor del autoritarismo totalitario de izquierdas y lo peor del tecnocapitalismo, de la vigilancia. Pues estamos todos sometidos a las nuevas tecnologías que saben en todo momento todo lo que estamos haciendo. O sea, por decirlo, es una mezcla, es un híbrido lo que está surgiendo entre Bill Gates, George Soros y Xi Jinping. Entonces ahí nos estamos percibiendo cómo crece el monstruo y ese monstruo crece, tengo los gráficos, pues por esos préstamos que solicitamos a China porque somos benevolentes respecto de esas inversiones, porque el Partido Popular en 2013 con la señora Cospedal firmó un acuerdo. El Partido Popular, los votantes del Partido Popular sabían que había firmado un acuerdo con el Partido Comunista Chino. Pues sí, pues ese acuerdo se firmó y ahora mismo la verdad es que no sé en qué punto estamos, pero sé que en Andalucía hay 37 aulas Confucio donde se están vulnerando los derechos básicos de los trabajadores y la legislación española en materia de educación en centros públicos. Porque hay aulas Confucio donde el Estado chino y el Partido Comunista Chino tiene influencia y tiene poder. Entonces, buenas noticias. A ver, una ralentización clarísima de la economía. El Banco Mundial, después de haber tenido hasta 2018 pues un crecimiento de más del 9% y previamente de 2 dígitos, como sabéis, a partir de 2018 empieza el declive porque el modelo chino ya no da más de sí, porque hay que fomentar el consumo interno, no basarse solo en las exportaciones, porque hay que subir en la cadena de valor, más producción de tecnología, más liderazgo en las patentes. Bueno, pues ese descenso, de repente, debido a la política de cero COVID, pues ya es drástico. Ya es drástico y el 25% de las empresas occidentales en Shanghái están pensando o ya han procedido a la deslocalización, a replantearse sus inversiones. A mí eso me extraña mucho porque, claro, la legitimidad del régimen se basa en lo económico. Entonces dices,
El señor Xi Jinping es muy inteligente. ¿Cómo va a estar llevando a cabo una política que asfixia la economía cuando ese es su principal activo, ¿no? Es la principal garantía de supervivencia del régimen, que a la economía vaya bien. Bueno, pues afortunadamente el mundo es muy complejo y poliédrico, como todos ya sabemos a la edad que tenemos, y el capitalismo también, el modelo capitalismo actual. Entonces resulta que las empresas más punteras en China, que son, por supuesto, empresas participadas por el gobierno, las llamadas SOEs, ¿no? State Owned Enterprise, o sea, empresas que son del Estado o que están participadas en gran medida por el Estado, supone un desafío al régimen. Tiene una cantidad de datos acerca de cada una de las autoridades que a esas autoridades les parece espeluznante. El régimen político está viendo que no es capaz de controlar a personajes como Jack Ma, que se permite mofarse del régimen delante de ellos. Como sabéis, Jack Ma es el principal accionista de Alibaba. Suena, ¿no? Porque todos estamos ahí. ¡Ay, qué variatito! Es de Alibaba. Yo digo, por favor, no. Pues de el Ant Group, que es un grupo financiero que ahora lo que están implementando es, además de comercio electrónico, pues sistemas de pagos electrónicos. Es uno de los principales unicornios a nivel mundial. Unicornios se llaman a las startups tecnológicas que tienen una capitalización de más de 1.000 millones de dólares. Bueno, pues las autoridades se sienten inquietas y el señor Xi Jinping, y eso lo subraya mucho el ex primer ministro australiano, el señor Xi Jinping tiene muy claro que primero es la política y después es la economía. O sea, que no puede permitir que el experimento capitalista acabe con el régimen y que el ascenso de la clase media al final suponga unas reivindicaciones de libertad pues, que son incompatibles con la dictadura que se vive allí. Entonces se trata de domesticar a esas tech firms, a esas corporaciones tecnológicas. Se trata de aprovechar el COVID para reprimir a la población, para poder encerrar, bueno, si lo han hecho con nosotros, pues allí pues con muchísimo mayor motivo, ¿no? Para encerrar o liberar pues a quien sea y por supuesto con sus green cards donde constan todos tus datos, los sanitarios y los no sanitarios, y dónde has estado y dónde has dejado de estar, pues para ver si te has contagiado o no. Evidentemente eso sofoca absolutamente la disidencia y que sepamos que hay un proyecto al respecto en la Organización Mundial de la Salud donde, como sabéis, tanto el régimen chino como el señor Bill Gates tienen un papel muy importante. Sabéis que Bill Gates es uno de los principales donantes de la Organización Mundial de la Salud, cosa pues que también es un poquito inédita. No, yo he terminado, Luis, porque he dicho todo, simplemente comentando el índice, sin pasar las diapositivas, no me ha hecho falta, así he ido más rápido y creo que he subrayado y enfatizado más las ideas y no os he dejado pues con un cúmulo de cifras que os podía marear. El sistema financiero chino no funciona, el renminbi o el yuan, la moneda china que en 2010 se planteaba como va a ser la próxima divisa de referencia, o sea, no se cree en los mercados financieros chinos, o sea, no lo creen ni los propios chinos, o sea que hay una gran debilidad por el intervencionismo y ese intervencionismo es imprescindible para que el régimen sobreviva. Entonces, ahora estamos en esa dicotomía, o sea, se refuerza el eje euroatlántico, ya no hay ingenuidad, o sea, aquí en España nos enteramos, hay muchos gobiernos colectivos que todavía no saben lo que es China, pero quienes realmente ostentan el poder sí lo saben y ya digamos que el duelo ha comenzado y es un duelo que se promete más que cruento, o sea, si realmente se diera una confrontación armada en Taiwán, evidentemente habría contención por parte de las dos grandes potencias porque pues, la destrucción tendría límites, no hace falta que yo os lo comente. Bueno, pues creo que por lo menos lo más importante os lo he contado. Muy bien. La palabra. Vaya pidiendo. Antonio. A mí me ha llamado la atención
me ha llamado la atención que usen una palabra tradicional los chinos para sus institutos, ¿no? Ponen Confucio. Mucha gente dirá Confucio. Los antiguos de China, ¿no? Claro. Cuando en realidad está el Malam último de China. Es así, no es así. No, es así, es que además es muy curioso. Doris Liu, realizadora de un documental que se llama In the Name of Confucius, ella es de origen chino, vive en Canadá, estuvo en Sevilla, en mi universidad, estuvo en mi casa. Bueno, pues es que esta chica lo explica muy bien, dice, es que es alucinante, o sea, la revolución cultural acaba con el confucianismo, porque como sabéis, Mao decía que el confucianismo era la raíz del atraso tecnológico y social y económico de China. O sea, es que esos conceptos obsoletos de la estructura familiar, de la obediencia a la autoridad, o sea, no, que había que cambiar absolutamente la filosofía y sustituyeron a Confucio por Marx, básicamente. ¿Qué? Y además es lo mismo casi, bueno, otra cosa, pero luego ha citado Soros y Bill Gates junto con China también. Porque es que lo hemos visto, es que ha salido el tema de Apple, ha salido el tema de las grandes corporaciones. Claro, hay una confluencia evidente entre el tecnocapitalismo transnacional y lo de tecno hay que subrayarlo porque eso es el totalitarismo digital y China es que se entienden perfectamente. ¿Cómo no se van a entender? A ver, en principio son adversarios, pero en una relación de amor-odio, en una relación de necesidad recíproca, porque realmente las tecnologías y el modelo de capitalismo que estamos implementando, por una parte, beneficia al tipo de autoritarismo digital que se está implementando desde China en todo el mundo y que lo tenemos también en nuestros dispositivos en este momento. Y por otra parte, hay una rivalidad a la que he hecho referencia cuando he hablado del crackdown on tech firms, o sea, de cómo el gobierno está intentando meter en cintura a esas grandes empresas tecnológicas, porque resulta que son más fuertes que el propio régimen. Tienen pues más activos, mueven más dinero, no, pero tienen más agilidad, más capacidad de operar y de cambiar las cosas que el propio gobierno a mayor velocidad. Entonces ellos se tienen que asegurar que esos caballos tienen las riendas muy bien sujetas. Es que al señor Jack Ma lo secuestraron durante bastante tiempo y yo he cenado con un secuestrado y me dijeron, no se te ocurra preguntarle nada. Digo, hombre, como periodista me interesa mucho qué pasó antes, durante y después. No se habla. O sea, para nada. Es que él no lo cuenta ni a sus amigos. Esto me lo decía un amigo. Dice, es que yo lo sé porque entre líneas, cuando él me va hablando, yo sé lo que me quiere decir, pero él no me cuenta lo que ha vivido. Porque son tan atroces las represalias si tú explicas lo que has vivido en ese encierro, que no solo te afecta a ti, sino a toda tu familia, incluso familia lejana, en fin. Bueno, entonces lo que me preguntabas, que ¿por qué le ponen el nombre? Pues porque hay que lavar la cara, porque hay que intentar que se caiga en la ingenuidad, que hasta en César Vidal, que no me parece una persona nada ingenua, evidentemente, yo he leído, oye, no demonicemos los Confucios. A ver, realmente no demonizar, si nos ponemos así, no podemos ni demonizar a los Confucios, ni las multinacionales, ni el dinero, ni podemos demonizar nada. En esos términos no se puede demonizar nada porque todo es tesis, antítesis y síntesis, es decir, todo tiene pues muchos aspectos. Por supuesto que el entendimiento a nivel cultural y que reforcemos lazos y que realmente pues, nuestros estudiantes viajen de aquí para allá, pues puede ser una herramienta de... Claro que sí. Siempre y cuando mantengamos nuestra dignidad, siempre y cuando lleguen nuestros institutos de los Confucios, preguntemos, por ejemplo, lo que tú has preguntado, oye, ¿y por qué Confucio hace nada Confucio estaba prohibido? Oye, ¿y Confucio entiende la autoridad en los términos materialistas en los que lo entiende el señor Xi Jinping? Cuando su ética estaba muy cargada del carácter de lo sagrado, de lo trascendente. Y ese mandato de Xi Jinping, que se espera que el próximo otoño se prolongue otros 4 años, cuando la autoridad en China se supone que es compartida y que ya el tope son los 8 años.
el señor Xi Jinping ha conseguido cambiar la Constitución para poder prolongar su mandato. ¿Eso responde a la filosofía china y confuciana? Evidentemente no. Y el día a día de esa sociedad ahora mismo vive con una ética. Cuando hablamos con gente de allí, o sea, la ética es el dinero, es que ellos han encontrado la clave para enriquecerse en muy poco tiempo y encima en convertirse en líderes mundiales. Sí. Realmente, bueno, impresionado por tu explicación, ¿no? La verdad es que yo no tengo que aportar, ¿no? Todo caso preguntar o afirmar, ¿no? Lo que yo entiendo que puede ser no una solución, ¿no? Yo creo que contra la libertad no hay poder posible. Todas las dictaduras y todas las ideologías han caído y caerán con el tiempo frente a lo que es la libertad y el hecho de que el ser humano quiera ser libre y expresarse. Se puede dar mucho, se puede dar. A mí, en principio, antes de oír tu explicación, me parece que el tema chino estaba sobredimensionado. Sinceramente, pero Sí. O sea, he escuchado otras cosas donde dicen que el país es un país que está medio paralizado, pues porque no hay energía. Porque las fábricas se paran a mediodía, por la tarde, pero pueden funcionar. Y que la nivel de productividad es inferior a mí me daba la sensación de que este globo estaba muy hinchado. Por Estados Unidos, evidentemente, tenemos que recurrir a Estados Unidos, de que está tejiendo ya su malla para la Santo Final. Para que no gana, pero para la Santo Final están preparados. Yo creo que la guerra está declarada. Yo tenía la esperanza de que el elemento Taiwán era importante para luchar contra China. Claro que lo solamente es. hay una China, estamos de acuerdo, pero hay un concepto que no se puede sobrepasar, ni valiendo ni con la libertad y democracia. Y ahí es donde está el nudo gordiano y es donde nos tenemos que agarrar. Es esa sensación que yo tenía del tema chino, ¿no? De la realidad y tal. Bueno, claro, posiblemente estemos ante un ensayo con el tema ucraniano, por lo menos por parte de Estados Unidos, que todo lo hace eso, todo lo sabe hacer bien. El siglo XX fue americano, el siglo XXI va a ser norteamericano. Yo lo tengo claro. Es un ensayo de lo que puede ocurrir en China. Pero a mí el elemento de libertad y de derechos y de democracia, creo que no es imposible. Al ser humano se le puede castigar, se le puede torturar, se le puede machacar, se le puede eliminar. Pero siempre renace el tema del derecho y la libertad. Y esa es la pelea que tenemos que llevar con China. Ahí es donde lo podemos derrotar. Y habrá que derrotarlo ahí, en ese terreno. No. Tu nombre era José, ¿verdad? Sí, Esto. Bueno, pues muy interesante lo que me dices, porque realmente hay una guerra de narrativas, ¿no? De relatos. Entonces, pues China siempre va a decir, yo voy mejor de lo que voy. De hecho, el FMI considera que ha estado inflando sus cifras de crecimiento más del 1%, el 1,7 aproximadamente por ciento cada año. Y Estados Unidos, pues, o sea, lo que le interesa es decir, China se va a estancar. Yo realmente creo que, China no está estancada, para nuestra desgracia. Y China, he pasado algunos gráficos, o sea, esos gráficos demuestran que China no está estancada. Cuando voy al centro deportivo y me pongo a hacer elíptica, yo voy viendo, digo, a ver, reportajes documentales sobre... Entonces, la presencia de China en Nepal, ¡oh, cómo increíble! O un think tank donde habla de las inversiones en Vietnam. ¿Cómo? ¿Cuándo? The Economist ha publicado sobre la presencia en África. ¿Qué? O sea, dices, o sea, está en todas partes. Evidentemente, Estados Unidos también está en todas partes y Europa está en todas partes, pero... a ver, que es un adversario muy serio. Y cuando tú dices, nadie puede con la libertad, me alegra que lo digas porque mis amigos disidentes dicen eso. Lo que pasa es que, a ver, preguntémonos, ¿y nosotros somos libres? ¿Nos hemos enterado o no de lo que dijo la escuela de Frankfurt, que parece mentira que fuera tan lúcida con 4 conceptos? Bueno, quizá no son 4, pero bueno, que tampoco eran tantos conceptos y eran tanto de sí. O sea, nosotros estamos siendo libres cuando ahora mismo
estamos siendo grabados, monitorizados, nuestros datos. O sea, a ver, es que nosotros ya estamos perdiendo, los que nos creemos libres, ya no lo somos, y no lo somos de una forma voluntaria, como decían los de Frankfurt. O sea, que cuando nosotros aceptamos el divertirnos, y hablo por mis alumnos, en lugar de estudiar, de ir a clase y de reflexionar, cuando yo me pongo a ver una tontería en la televisión o en internet, en lugar de estar viendo, pues eso, un documental serio, un debate, es que yo ya estoy perdiendo la libertad. Y miremos las nuevas generaciones, ¿qué tenemos? Si tenemos peleles, si no es que lo diga yo, es que lo dicen los mejores de mis alumnos y alumnas, me lo dicen. O sea, me avergüenzo de mis compañeros. Eso me lo dicen muchas veces, los más brillantes, los más rebeldes. Pues, no sé, o sea, yo por una parte estoy contigo y por otra alerto que se está cercenando nuestra libertad ya ahora en España, en los países desarrollados, de una forma muy sutil, pero si hemos estado encerrados con el confinamiento y nos lo hemos tragado todos y eran nuestros propios vecinos, si esto ha salido aquí, o sea, entonces estamos seguros que el problema de lo que viene es que es el estado de la vigilancia omnímoda, y no ya estado, o sea, las empresas, las corporaciones de la vigilancia omnímoda y del control absoluto, que van a saber todo lo que hacemos, incluso casi más que nosotros, casi más, por supuesto, que nuestros amigos y familiares. Nuestros datos más íntimos, la capacidad de chantaje absoluta, que eso lo están haciendo y además de una forma muy burda, pero lo pueden hacer de forma cada vez más sofisticada, con parlamentarios europeos. Eso me consta porque tengo amistades que han estado con diputados europeos que dicen que me han hecho una encerrona en un hotel con una chica y que la chica se supone que no tenía nada que ver con China y con no sé qué, pero al final era, o sea, un señor casado tener sexo con una persona que aparece y que no sé cuántos, que está grabado y entonces te chantajeo. En este caso, claro, el que lo contaba no había cedido al chantaje, o sea, había sido consciente de que eso, en fin. Pero bueno, y los que han caído, pues calladitos están y no estarán contando nada. Y ahí los tienen cogidos. O sea, realmente todos tenemos un punto vulnerable y con las nuevas tecnologías es muy fácil saber cuál es. Y todos tenemos un precio, incluso los mártires, porque en un momento determinado pues puede ser un familiar nuestro, puede ser, en fin, algo que amamos más que nuestra propia vida. Tengo 3 palabras anotadas, una José Ángel, luego Antonio, luego Carmen. No sé si se me ha escapado alguno, que levante la mano. Veo que hay un riesgo muy potente, es en la militarización de China, ¿no? Es decir, hay un aumento del presupuesto militar y luego también hay una conciencia, siempre se ha dicho que China es muy celosa de su integridad territorial, lo demuestra en muchos sitios. Y no sé si crees que el gran problema que tenemos ahora, sobre todo con el aumento del gasto militar y el aumento de las cabezas nucleares, puede ser Taiwán. Si, porque decías que en el 19 ese conflicto estuvo a punto de suceder. Yo la verdad es que, como te equivocas muchas veces, ¿no? Pero lo que es altamente improbable porque las declaraciones de los Estados Unidos han sido muy claras y que hay una flota del Pacífico. Yo no sé si en Taiwán esta situación, o en China, que has visitado ambos, esa situación es un escenario real. A ver, o sea, en cuanto al aumento del gasto militar, hasta 2011 China estaba triplicando, o sea, cada mes el crecimiento en gasto militar de China pues crecía 3 veces más, se multiplicaba por 3, ¿no? Y ahora se está quintuplicando. Hay un artículo reciente en La Razón donde se habla de eso y se está diciendo
altos mandos militares estadounidenses le están diciendo al Pentágono, oye, perdona, que no tenemos tan claro que podamos ganar una guerra en el Indo-Pacífico, que realmente tenemos que reforzar las alianzas militares con todos los países de la región, que además es muy curioso que he estado leyendo la doctrina Nixon sobre el tema. Y bueno, este señor, pues me parece que todo lo que dijo en el 67 lo publicó en Foreign Affairs y luego en el 72, cuando empiezan las relaciones, o sea, el proceso que lleva a la normalización de las relaciones diplomáticas en el 79, pues fue muy lúcido. Decía, a ver, tenemos que reforzar las alianzas en Asia porque hemos sido potencias coloniales, pero ahora hay muchos países asiáticos que no nos ven como agresores, sino como defensores de la China roja que quiere reconquistarles. En su momento, pues lo que era el Gran Imperio y el Imperio de en medio, como ellos se llamaban, ¿no? Zhongguo, que significa China, pues Zhong es en medio, ¿no? El país que está en medio, el reino que está en medio de todos los demás y los tiene como supeditados y como vasallos. Bueno, pues ese gasto militar va creciendo en China, mientras que en Estados Unidos se va recortando. Pero yendo a la base de datos del CIPRI, que supongo que lo conocéis, a los que estáis interesados en defensa, es una de las bases de datos sobre gasto militar y carrera armamentística más importantes, comenta que aunque se vaya reduciendo el gasto estadounidense, sobre todo en compra, adquisición de armas, se va focalizando sobre todo hacia la investigación y el desarrollo, o sea, la innovación. Con las armas hipersónicas, que sonará que hace poco pues China pues reveló que tenía un misil hipersónico, el Pentágono ha empezado a temblar y dice, oye, que esto es muy sofisticado, que esto es... Yo es que diría que a la vez en China conviven, bueno, como en todas estas grandes metrópolis que han explotado, ¿no? También en Latinoamérica, o sea, es hiperavanzada y subdesarrollada, o sea, es que tiene como las dos cosas a la vez, o sea, por lo tanto, a mí no me extrañaría nada que a la hora de una confrontación militar, si Rusia, que confiábamos tanto en el poder militar ruso, ha puesto de evidencia todas sus carencias, pues evidentemente el ejército chino, pues vamos, yo creo que las mismas o mayores todavía, ¿no? Y además se ha reformado hace muy poquito. Xi Jinping, durante el mandato de Xi Jinping, desde 2012, se ha ido reformando paulatinamente para tener menos personas y más tecnología. Y bueno, no sé si te estoy contestando, o sea, realmente, a ver, esa carrera de armamentos existe, están implicados pues no solamente China y Estados Unidos, sino Australia, Japón, Corea del Sur, o sea, los países de la zona. La propia India, o sea, realmente tenemos que estarnos preparando. ¿Qué más me comentabas? Que si puede darse el conflicto. Yo lo de 2019 no sé si lo he dicho. Yo he dicho que en 2019, a mí me llegó una onda, en 2019 creo, no, en 2020, a mí me llegó la onda por una red de activistas y de disidentes en el exilio que Trump tenía la idea de intervenir militarmente en Taiwán, o sea, en Taiwán para protegerlos, o sea, digamos que es una presencia pues mucho más evidente y también en China. Y que iba a haber muertos, que iba a haber, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? Refugiados, lo que hemos visto en el caso de Ucrania, me pareció espeluznante. Luego no era verdad, luego me he dado cuenta, pues, a ver, que en fin, que ahí también hay una guerra de narrativas porque no todas las organizaciones de disidentes o no todas las redes pues son igualmente fiables, ni todas las personas que participan ahí. Ellos mismos son objeto de manipulación por parte de determinados intereses. Entonces, no sé si te he respondido que es plausible o no. A ver, evidentemente es que el conflicto es que ya ha comenzado. A ver, que es que ellos ven que sobrevuelan la zona aérea de seguridad, está siendo violada repetidamente. Yo antes como que me quedaba con las cifras, pero ya ni me quedo con las cifras. O sea, aviones militares, buques militares rodeando la isla de Taiwán, o sea, eso se está dando ya en las zonas que se supone que son de seguridad, del perímetro de seguridad, que no se pueden violar. Entonces, China es muy asertiva. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues en fin, yo no voy a profetizar. Realmente, Mersheimer, termino con esto.
que es uno de los politólogos que en su momento fue más criticado porque decía el conflicto entre las grandes potencias es inevitable. Y claro, cuando veíamos que, oye, que cada vez está dentro de la Organización Mundial de Comercio, cada vez tenemos más lazos comerciales, parece que todo va bien. Yo incluso, no sé, en el 2011, 12, oye, estoy en conferencias del grado de Asia Oriental, que sí, que es posible una convivencia pacífica, que vamos a ser aliados. Bueno, íbamos en esa línea, pero Mearsheimer era muy criticado, pero él decía, es inevitable el conflicto y ahora mismo estamos viendo, es inevitable porque son incompatibles sus intereses geoestratégicos y son incompatibles también, bueno, pues las concepciones del poder y de la sociedad, de la política, de los derechos fundamentales. Él comenta, habrá un conflicto, pero no será total, porque total es la destrucción, total. Antonio. Te agradezco mucho dar la intervención. Yo lo visité en China en el 2016 como traductor de inglés a español, con una congregación religiosa que quería implementar allí el tema de las escuelas. Y también mi hermana está trabajando en una empresa alemana tecnológica comprada por una empresa china. Y bueno, más o menos confirmo lo que ella dice y la crueldad con la que, especialmente en Asia, yo creo, tratan muchas veces el tema cristiano, o sea, tratan históricamente, toda la película Silencio de Scorsese, lo que no lo sabéis, los cristianos allí lo primero que te hacen es enseñarte sus mártires, ¿no? Parece que en Asia continental son especialmente duros en la represión de los derechos humanos y muchos morales, que hablan de Vietnam, Corea del Norte y China continental. Pero bueno, te quiero hacer dos preguntas, por si acaso las sabemos responder. La primera pregunta es, tú que conoces Asia central y continental, y has conocido otros lugares del mundo, ¿tú piensas, una duda que yo tengo, que en ciertas culturas del mundo es más difícil que llegue, digamos, la democracia liberal porque no tienen la misma fundamentación cultural que nosotros podemos tener, ya sea la cultura greco-latina y el cristianismo? Y la segunda pregunta es sobre un libro bastante antiguo, 2009, de George Friedman, ¿vale? El mundo dentro de 100 años y tal, que hablaba de que China tiene siempre desequilibrios internos entre la zona de la costa y la zona interior. Y él preconizaba un derrumbe de la civilización, bueno, del Estado chino, que se produce cada cierto tiempo. Decía que no era un verdadero rival para Estados Unidos porque no tiene los desequilibrios internos que Estados Unidos no tiene. Pero bueno, se puede comentar alguna cosa. Bueno, pues respecto de lo primero, que recuérdame que si China, es que como os dije un poco agotada, se me da un poco la idea, que si creo que es posible la democracia liberal en Asia, ¿no? Bueno, yo no quiero, por razones culturales, o sea, a ver, a mí me parece pretencioso hablar de Asia, no estoy preparada para ello. Yo te respondo pues con el sociólogo Kim Man-chang, que imparte muchas charlas en torno pues, a la sociedad civil en China, y siendo uno de los activistas promotores de la revolución de los paraguas en prisión, ya lo he nombrado varias veces. Es muy curioso, él dice, yo no abogo por la democratización de China en este momento, para nada. Sería un caos absoluto, la sociedad civil no está preparada, ha sido desmantelada, desmembrada, o sea, no se puede. Había un germen. Este es hongkonés. Pero, a ver, él conoce, bueno, hongkonés porque vive en Hong Kong, pero procedente del continente y ha estado trabajando en el continente y visitando el continente durante casi toda su vida y al final ya cuando se ha implicado más, pues no le han dejado entrar en el continente, ¿no? Y ahora está en el exilio, en Taiwán. Pero, o sea, él mismo dice, y el propio Nixon, lo que he estado leyendo, decía, es que no podemos exportar el modelo de democracia liberal que tenemos en nuestros países, pues porque no, pues evidentemente cada país tiene su idiosincrasia, su forma de concebir las relaciones sociales. Y es absurdo, pero si ni siquiera funciona aquí en España, ¿cómo va a funcionar? O sea, realmente tiene que ser algo que proceda pues, de un desarrollo de la sociedad civil y de sus capacidades. O sea, lo que está claro, como decía José, es que todo el mundo quiere ser libre. Y hay un profesor estadounidense que me decía, mira, yo es que no me meto en temas de derechos humanos porque nos dicen, oye, eso es una importación de Estados Unidos. No hablo de derechos humanos, yo hablo de esta comunidad, en este pueblo, que de repente les construyen una presa al lado, les quitan sus casas de la noche a la mañana, se enteran que el dinero se lo ha llevado un corrupto y que salen a la calle. Y que los reprimen, que los encarcelan, que los torturan. Entonces ya no hablo de derechos humanos, hablo de esta gente.
¿Qué es lo que ellos pedían? O sea, llámale X, libertad, justicia, derechos, da igual las palabras. Si es que no estamos hablando de palabras, estamos hablando, pues ahora, pues con lo del encierro en Shanghái, que decían, mírales cómo cantan. Ellos, es muy gracioso cuando estudias chino, pues ves que son como muy poéticos y de repente cosas como muy concretas te las cuentan con un lenguaje muy florido y poético. Ah, escucha cómo cantan. Pues ¿qué cantan? Les Miserables, o sea, Los Miserables, la obra clásica, ¿no? Pues porque ellos protestan, lógicamente, ante esa represión. Entonces, hay gérmenes en China para poder llegar a ser un tipo de democracia no idéntica a la nuestra, si la nuestra tampoco es igual a la estadounidense, ni a la francesa, ni a la... O sea, y con sus propias características, claro, pero esos gérmenes deben poder crecer, deben desarrollarse, tiene que haber un periodo intermedio. Y ese periodo intermedio... A ver, ha habido una evolución en ellas. O sea, yo por eso digo, no es pretencioso por mi parte, yo me estoy centrando en China. Yo no, claro, que yo no creo que sea, o sea, yo no estoy capacitada para hablar de toda Asia, pero además, que es que tampoco se debe generalizar. Es que en Taiwán se ha vivido un proceso y hasta el 87 pues había mucha represión, es que era una dictadura militar básicamente. Entonces ellos pueden explicar cómo cambian. Y ese proceso yo lo conozco un poco. Entonces vas viendo qué barreras se van levantando, de qué manera, y eso es lo que debería suceder. Y qué tipo de democracia luego quieren tener ellos, que será suya distintiva. Y lo segundo que me preguntabas... las desigualdades. Bueno, es que precisamente todo lo que ha sucedido en Hong Kong o en Shanghái evidencia esas desigualdades. Bueno, pues metrópolis costeras, en las zonas más desarrolladas, no tiene nada que ver con el interior y evidentemente pues ahí hay una fractura y una brecha y lo que hace Pekín es pues las riendas que no se me vayan los más valiosos, o sea, los más ricos, las provincias más ricas, las metrópolis más ricas y las que pueden ocasionar más problemas, que de hecho los están ocasionando. Claro que existe eso. Comentar, me imagino que esto es una evidencia lo que voy a decir y que creo que estarás de acuerdo, que es un hecho, con toda la influencia que ha tenido en la cultura y en todo lo que estamos sufriendo ahora en los métodos de educación y demás, toda la mierda de la producción cultural. Es que todo eso, yo a veces hablo con pedagogos, con compañeros míos que me dicen, ¿pero qué dices? No, eso es así. Es decir, digo que es un hecho, ¿no? O sea, me imagino que estamos todos al tanto de todo eso, cómo nos ha influido todas las porquerías de las tradiciones culturales chinas en todos nuestros aprenderes a aprender y todas estas historias que estamos viendo tan claramente en las que hay una influencia brutal. No sé, si se ve uno todos los libros de los disidentes de los años 60, gente de que se puede hacer en España y demás, simplemente quería hablar de eso o comentar eso. Imagino que es muy conocido, pero... Pero yo no sé si te estoy entendiendo bien. ¿Estás hablando de revolución cultural allí o aquí? Allí, pero toda la influencia que ha tenido en nuestros métodos y en el propio Occidente, todo eso. Hay mucha gente que lo ha denunciado. El nivelar hacia abajo y demás, hay muchísima influencia de China. Yo lo he oído a personas que para mí han sido muy sabias y luego pues para un libro de Rosúa, toda esa gente que se fue de España en aquellos tiempos fascinados por el maoísmo y demás, todo lo que han contado, porque son libros que no se han reeditado y demás, pero somos muy... Todo eso se ha impregnado mucho. Sí, pero fíjate que los métodos de enseñanza en China y más ahora mismo, o sea, ellos no se quedan en el que si yo ya enseño a aprender y a la vez yo estoy aprendiendo de aquellos a los que yo enseño, ya he cumplido mi misión. Ellos no están en esa línea ahora mismo. Ellos tienen muy claro dónde está el valor. ¿Dónde está la ventaja competitiva? O sea, ellos van a las facultades de ingeniería y de ciencias. La universidad con la que nosotros hemos firmado el convenio para el Instituto Confucio, de Lanzhou Jiaotong, de un nivel bajísimo en humanidades y en ciencias sociales, lo tiene en ingeniería. Pues porque entonces ahora mismo yo diría que están pues, en una óptica distinta, en la óptica de realmente aventajar en calidad, o sea, aprovechar, bueno, pues nuestra
imbecilidad democrática, no sé cómo llamarla, la vacuidad de nuestras propias sociedades, nuestra propia autocomplacencia. No, pero digo que hasta qué punto no sé si somos conscientes de cómo ellos no, ellos van, sota caballo rey. Y además, seguramente, pues con todo lo tecnológico, pero hasta qué punto nosotros, estúpidamente, Europa ha sido influida por todas estas cosas, por las generaciones atrás y demás, por todas las movidas de las revoluciones culturales. Bueno, eso ya no tiene ningún sentido, pues estoy hablando del pasado, pero todo eso nos ha influido de manera, no sé, yo a veces digo estas cosas en según qué foros me dicen que estoy mal de la cabeza, que de dónde me he sacado eso, pero no, eso está ahí. No está simplemente por eso, igual eso ya quedó muy atrás. No, a ver, yo de eso así no tengo el conocimiento que tienes tú, de esa cuestión en concreto, que a ver, que hay una pseudoizquierda en el terreno cultural que ha vaciado de contenido las enseñanzas, pues porque quedarse solamente en lo formal y procedimental y en no sé cuántas historias, y que eso tenga influencia, pues en España hemos tenido mucho maoísmo en los años, bueno, pues seguramente. Yo es un tema que no conozco, que no he investigado, que tú me aportas al decirme esto, y lo que yo percibo es lo que he subrayado, pues que ellos ahora mismo no van a estar flirteando con el conocimiento, tienen muy claro dónde está el valor. Evidentemente, las personas están en otra onda, o sea, los ciudadanos tienen una sed de espiritualidad que por eso está perseguido Falun Gong. Conozco a no pocas personas de Falun Gong. De la persecución, pues porque es un movimiento que surge allí pues para nutrir lo que el ser humano necesita, el sentido, ¿no? Y además recuperar lo mejor de mis tradiciones ancestrales y de la armonía cuerpo-mente en esta sociedad en la que trabajamos a destajo no se sabe por qué, pues por el bien de una nación o de un régimen que no soy yo como persona. ¿Y dónde está mi interioridad y mi espiritualidad? Y los ves haciendo ese tai chi y ese mindfulness con sus propias técnicas, y realmente yo lo he practicado con ellos y me parece admirable, o sea, me parece que, pero está siendo reprimido. Bueno, muchas gracias. Tengo una impresión que no sé si es verdad, hablar sobre ella. Creo que tu contexto de descubrimiento tan inquieto te lleva a un sufrimiento enorme con aquel contexto de descubrimiento que te hace difícil. A lo mejor hay otros contextos que yo echo de menos. Por ejemplo, creo que a la humanidad le ha hecho infinitamente más daño toda la dictadura norteamericana. O sea, parece ser que los chinos son los malísimos, ¿no? Estoy simplificando. Esto es lo claramente poco cultivado en este terreno que parece. Pero de los norteamericanos no debo hablar. ¿Sí? A nadie se le oculta que ha sido el país más invasivo del mundo, más destructivo, que sigue siendo el que domina los pozos de petróleo del mundo, que tiene sus cañoneras en cualquier parte. Que fue apenas el último firmar la Cumbre de Kioto, que sigue con unas políticas ambientales terriblemente demoledoras y que, sin embargo, pues claro, parece que el número de muertos que está causando el capitalismo norteamericano es lo que a mí me importa. No sé si es lo de derechas o de izquierdas, pues hace tiempo. Pero el número de muertos, el sufrimiento que caen, porque ahora mismo estamos en una guerra inducida por los Estados Unidos. España y el mundo se está empobreciendo de una forma bestial. Porque simplemente nos gusta que nos salude Biden y ser capital de. Entonces, todo esto me parece desequilibrante. Cuando se hace un análisis histórico, no sé si yo pienso, si no se tienen en cuenta más que una parte, entonces estamos en la defensa del imperialismo contra el comunismo, chinismo. O al contrario, se está en defensa del comunismo, chinismo, pero no contra el imperialismo. No será posible aprender con una mayor equidad de la historia. ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza, Carlos? Cuando estuve con los indígenas de Venezuela,
parece ser que cuando se les hacía alguna prueba, porque bueno, es la Universidad Indígena de Venezuela, no es una universidad, pero en fin, bueno, un experimento muy, muy interesante. Y que cuando a ellos se les evaluaba algo decían, pues todos estamos escribiendo en la prueba de evaluación, pero que no, que es individual. Y ellos respondieron, pero ¿cómo va a ser individual si el conocimiento es colectivo? Pues evidentemente yo integro lo que tú dices perfectamente, es que el conocimiento no es mío, el conocimiento es de todos los que estamos participando y construyendo la conferencia a la vez con nuestras preguntas y respuestas. Yo creo que sí que he lanzado el anzuelo para que tú puedas pues seguir como has seguido, porque ¿qué he empezado diciendo y qué he terminado diciendo? A ver, que son nuestras, que es Occidente el responsable de esto. Y al decir eso estoy... Bueno, pues señalando el germen de todo lo que luego has dicho tú. O sea, yo no he dicho que Estados Unidos es inocente, al contrario, he criticado el modelo de capitalismo avanzado promovido por Estados Unidos, entre otros países, bueno, pues como una de las raíces que está alimentando al monstruo. Y he hablado pues de que China está ocupando espacios que previamente han sido y siguen ocupados por Europa y por Estados Unidos, en África y en Latinoamérica, pero que está muy bien, pues que claro, pues que aquí lo hago todos, o sea, aquí nadie tenemos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pues ya está, construimos entre todos y está muy bien tu aportación. Bien, ya por el tiempo no podemos continuar, tampoco hay preguntas, por lo cual me alegro que todas se hayan formulado. Y nada, pues darte las gracias, Mar, por toda esa trayectoria que tienes, que tanto te está costando también, ¿no? Y que nos comuniques cosas que en realidad la mayor parte de nosotros estamos fuera de juego, ¿eh? Y bueno, pues agradecértelo. Luis, un tú pequeño no regalo. estás fuera de juego, bueno, así que... agradecerte un pequeño regalo.